¿Crees que un solo momento puede cambiarlo todo? ¿Que la vida puede girar completamente por una mirada, un gesto, un rugido? Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es una experiencia. Una historia real que une lo imposible. Un hombre al borde del abandono y un león moribundo olvidado por el mundo. Ambos rotos, ambos sin esperanzas, hasta que sus caminos se cruzaron. Lo que sucedió después desafía cualquier lógica, y te advierto, lo que pasa al final te hará creer en los milagros. Él lo salvó de la muerte, lo rescató del dolor, del abandono, de la crueldad, lo alimentó, lo cuidó, lo curó. Pero lo que nadie imaginaba era que un día ese león le devolvería el favor. Y no con palabras, sino luchando por su vida, con garras, con corazón, con todo el amor que un animal puede sentir por un humano. Quédate hasta el final, porque en esta historia encontrarás dolor, sí, pero también redención. Encontrarás pérdida, pero también propósito. Y si alguna vez te sentiste solo, olvidado, vacío, esta historia es para ti. Carlos tenía 54 años. Vivía en Setúbal, una ciudad costera de Portugal. Su vida, desde la muerte de su esposa, había sido una rutina sin alma. Se despertaba con el canto de las gaviotas, cuidaba de su huerto, almorzaba en silencio y dormía mirando al techo, con los ojos llenos de recuerdos. Era un hombre bueno, pero quebrado. Su esposa, Elena, había muerto 7 años atrás en un accidente de auto. Desde ese día, Carlos dejó de ser él. Cerró su taller de mecánica, vendió sus herramientas, solo conservó la casa, un pequeño terreno y un viejo Renault que apenas usaba. Su mundo se había vuelto silencioso, gris. Nadie más lo visitaba. No tenía hijos. Sus amigos se fueron perdiendo con el tiempo. Una mañana, mientras paseaba por una vereda del bosque cercano, buscando ramas secas para su estufa, escuchó un sonido extraño, un gruñido bajo, ronco, como un lamento. Pensó que sería un perro herido, pero cuando se acercó, entre los matorrales encontró algo que detuvo su corazón por un segundo. Allí, en medio del barro, yacía un cachorro de león, sucio, cubierto de garrapatas, con una pata torcida y marcas en el cuello. Los ojos hundidos aún brillaban con un rastro de vida. Estaba al borde de la muerte. Carlos retrocedió. No podía creerlo. ¿Un león? ¿En Portugal? ¿Solo? ¿En la naturaleza? Pensó que tal vez se había escapado de algún circo ilegal. Pero no había tiempo para preguntas. El animal respiraba con dificultad. Y Carlos, aunque no sabía nada de felinos salvajes, sabía perfectamente cómo se ve a alguien que está muriendo sin ayuda. Corrió a su casa, preparó un balde con agua, carne cruda del congelador, una manta vieja. Regresó con el corazón palpitando. El león apenas se movía, pero al oler la carne, intentó incorporarse. Carlos se acercó con lentitud, estiró la mano y esperó. El cachorro aceptó el alimento, comió desesperado. Bebió toda el agua. Luego, apoyó la cabeza en el suelo. Carlos vio las heridas con claridad. Cicatrices, llagas, costillas expuestas. Alguien lo había tenido encerrado, encadenado, tal vez usado para entretenimiento, abandonado, cuando ya no servía. Esa noche, Carlos improvisó un refugio en el cobertizo. Acomodó al animal en una cama de paja, le limpió las heridas con suero y le habló. Sí, le habló como si fuera un niño. No sé de dónde vienes, ni por qué. Estás aquí, pero ahora estás a salvo. ¿Me oyes? A salvo. Lo llamó Thor, porque a pesar de estar débil, en sus ojos había una fuerza salvaje, contenida, una tormenta dormida. Los primeros días fueron una lucha. Thor vomitaba. No quería moverse. Carlos lo alimentaba con una jeringa, lo hidrataba, con suero casero, le ponía música suave.
Se despertaba cada 2 horas para ver si aún respiraba. Y poco a poco, Thor comenzó a responder. Primero levantó la cabeza, luego caminó unos pasos. Después, aprendió a lamer la mano de Carlos como señal de gratitud. Para muchos era un milagro. Para Carlos, era la primera vez en años que sentía que su corazón latía por algo más que la rutina. El invierno pasó, y con la primavera llegó el color. Las flores brotaron, y Thor empezó a correr, a jugar con ramas, a emitir pequeños rugidos que Carlos llamaba risas felinas. Era un león joven, pero ya mostraba señales de grandeza. Carlos construyó un cercado con materiales reciclados, una especie de mini hábitat. Le instaló una pileta plástica, colchonetas viejas y una cuerda para que jugara. Thor se adaptó como si hubiese nacido ahí. Y Carlos volvió a sonreír. Los dos se convirtieron en compañeros inseparables. Caminaban juntos por el bosque, dormían cerca, y en las noches tranquilas se oía el ronroneo del león desde la casa. Un día, mientras miraban el atardecer, Carlos acarició la melena incipiente de Thor y dijo en voz baja: «Nunca pensé que me levantaría de nuevo. Pero tú me salvaste». No, lo sabía aún, pero esas palabras eran una profecía silenciosa. Pasaron los meses, y lo que parecía un acto de compasión aislado se transformó en una relación que desafiaría toda lógica. Thor creció rápido, su cuerpo ganó masa, su melena empezó a asomar, y sus patas fuertes dejaban huellas profundas en la tierra blanda del jardín. Pero lo que más impactaba a Carlos era su comportamiento. Thor no era un animal salvaje, al menos no con él. Nunca gruñía, nunca mostraba agresividad. Al contrario, se acercaba con delicadeza, lo olfateaba, ronroneaba, le lamía el rostro como si fuese un cachorro. Se sentaba a su lado durante el desayuno, lo acompañaba cuando salía a cortar leña, lo observaba mientras regaba las plantas. Carlos, por su parte, volvió a vivir. Volvió a cantar mientras cocinaba, a hablar solo, aunque ahora ya no estaba solo. Todas las mañanas, antes de salir al jardín, decía: «Vamos, Thor, hoy tenemos trabajo», y el león lo seguía como un perro fiel. La historia de este dúo improbable no tardó en salir al mundo. Un día, un joven vecino lo grabó desde lejos y subió el video a redes sociales. El clip se volvió viral en cuestión de días. Hombre vive con un león en su patio trasero. Algunos se escandalizaban, otros se emocionaban hasta las lágrimas. Una ONG de protección animal local se acercó. Al principio, querían llevarse a Thor, pero después de ver el estado del león, su salud, su comportamiento y la conexión con Carlos, tomaron una decisión insólita. Permitirían que Thor se quedara. Bajo ciertas condiciones de seguridad y monitoreo periódico, Carlos aceptó, no por miedo, sino porque quería hacer las cosas bien. Adaptó el refugio con asesoría de especialistas. Instaló cámaras, una cerca reforzada y un espacio de enriquecimiento para que Thor se ejercitara, cazara juguetes, trepara estructuras. A pesar de vivir en un terreno humilde, lo transformó en un verdadero santuario. La gente comenzó a visitar el lugar. Primero eran amigos, luego vecinos, luego familias enteras. Llegaban niños con enfermedades, adultos con depresión, personas con traumas. Carlos no cobraba entrada, solo pedía respeto. Y ahí estaba Thor, tumbado, sereno, dejando que los niños lo acariciaran, permitiendo que los adultos se sentaran a su lado en silencio. Había algo en su mirada, algo que sanaba. Un periodista local escribió: «No es un león domesticado, es un león agradecido. Es el alma de alguien que entendió lo que es ser salvado en el último segundo». Pero como suele pasar, la vida, con su extraño equilibrio, nunca se queda quieta. Una noche, mientras Carlos recogía leña en el bosque, escuchó un gemido, agudo, desesperado. Al acercarse, vio un espectáculo horrible. Un pitbull, enredado en alambres oxidados, herido, sangrando, jadeando de dolor. Tenía el lomo cortado, las patas lastimadas y espuma en la boca. Todo indicaba que había sido usado,
en peleas clandestinas, y abandonado. Carlos sintió lo mismo que había sentido con Thor, el mismo impulso, el mismo nudo en el estómago. Tranquilo, tranquilo. Ya pasó. Lo cargó, lo llevó a casa, lo limpió, le puso vendajes, le dio de comer, le preparó una camita en el galpón, lo llamó Rex Thor, observó desde lejos, en silencio. No gruñó, no atacó, pero sus ojos estaban distintos. No eran celos, era desconfianza, y Carlos lo notó. Los días siguientes fueron tensos. Rex se mostraba frío, comía sin mirar, dormía separado. No dejaba que Carlos lo acariciara. Cuando Thor se acercaba, Rex gruñía, bajo, pero con una furia que parecía crecer con cada día. Carlos, que creía firmemente que el amor podía con todo, no se dio por vencido. Duplicó los cuidados, le hablaba con ternura, le mostraba fotos de su esposa mientras le daba de comer. Le decía: aquí nadie te va a hacer daño, ¿sí? Aquí se viene a sanar. Pero Rex no era Thor. Y cada día que pasaba, Carlos sentía una tensión invisible, como si algo estuviera por explotar. Una tarde, mientras le contaba una historia a un grupo de niños que visitaban el refugio, uno de ellos preguntó: «Señor Carlos, ¿no le da miedo vivir con un león?». Él sonrió, miró a Thor, que estaba acostado al sol, y respondió: «Lo que da miedo no es lo que ruge, es lo que guarda silencio y espera el momento de atacar». No sabía en ese instante que esa frase se convertiría en una advertencia profética. El calor de ese día era inusual para la temporada. Era primavera, pero parecía pleno verano. Carlos se había levantado más temprano que de costumbre. Había dormido mal. Soñó que algo lo perseguía. Un rugido, una sombra, una caída. Intentó ignorarlo. Preparó café, recogió algunas verduras del huerto y, como cada mañana, fue a saludar a Thor. El león estaba tranquilo, estirado bajo la sombra de su árbol favorito. Cuando Carlos se acercó, Thor se levantó y frotó su enorme cabeza contra su pecho. Ese contacto era como una medicina, como si el corazón de ambos se reiniciara en ese gesto. Pero ese día, Rex no estaba en su rincón habitual. Carlos lo buscó por la propiedad. Lo encontró cerca del depósito, masticando algo. Cuando se acercó para ver qué era, Rex levantó la mirada. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo salvaje, no de animal, de odio. «¿Qué traes ahí, chico?». Rex gruñó. Un gruñido corto, seco. Carlos se detuvo. No quería provocarlo. Dio un paso atrás. Dejó que el perro se alejara. Pero el malestar se quedó con él el resto del día. Horas después, cuando el sol comenzaba a caer, Carlos decidió tomar un breve descanso en la vieja mecedora del porche. Se sentó con un vaso de limonada, el ventilador girando lento y el sonido de las aves de fondo. Thor estaba a unos metros, dormitando. Rex, aparentemente, no estaba a la vista. Fue entonces cuando ocurrió. Todo pasó en cuestión de segundos. Un crujido detrás de la casa, un golpe de patas, un gruñido gutural. Carlos apenas alcanzó a girar el rostro cuando Rex saltó desde la oscuridad, directo hacia su cuello. El vaso cayó al suelo. La silla se volcó. Carlos intentó cubrirse con el brazo, pero los colmillos del pitbull ya estaban enterrados en su antebrazo izquierdo. El dolor fue insoportable. Rex sacudía la cabeza como un animal de pelea. Carlos gritaba, intentaba liberarse, pero la fuerza del perro era brutal. Cayó al suelo. Rex se lanzó sobre su pecho, apuntando ahora al cuello. Y justo cuando Carlos sintió que la muerte era inevitable, un rugido partió el cielo. Thor. Fue como un trueno que bajó de las montañas. Un rugido que heló la sangre del pitbull, que hizo callar a los pájaros, que estremeció hasta los árboles. Thor corrió como un rayo. Sus patas golpeaban el suelo con la fuerza de un tambor de guerra. En un solo salto, se abalanzó sobre Rex, lanzándolo a más de 2 metros de distancia.
El perro rodó por el suelo, intentó levantarse, pero Thor ya estaba encima. Lo inmovilizó con sus patas. Rugía tan fuerte que Carlos, aún tirado y sangrando, sintió que el pecho le vibraba. Pero no lo mató. Thor no era un asesino, solo quería proteger, y lo hizo. Durante minutos, Thor se mantuvo sobre Rex. No lo soltaba, no lo mordía, solo lo dominaba, como si dijera: si te mueves, será tu final. Carlos, a duras penas, se arrastró hasta el porche. Con una mano temblorosa, sacó su celular del bolsillo y marcó al número de emergencias. Mientras esperaba la ambulancia, Thor seguía inmóvil, como una estatua viva. Sus ojos nunca se apartaban del enemigo, su cuerpo tenso, su respiración profunda. Llegaron los paramédicos, sedaron a Rex, cargaron a Carlos, y antes de subirlo a la ambulancia, el hombre estiró la mano, manchada de sangre, y susurró: gracias, Thor. Gracias, hijo. Carlos estuvo una semana internado. Pérdida de sangre, infección, puntos en el brazo, el rostro y una costilla rota. Pero eso no era lo que más dolía. Lo que más dolía era pensar en lo que pudo haber pasado si Thor no hubiese estado allí. Durante su hospitalización, recibió decenas de cartas, mensajes, llamadas. Personas que habían seguido su historia por redes sociales. Gente que lloraba al saber lo ocurrido. Muchos ofrecieron ayuda, donaciones, psicólogos, comida. Pero Carlos solo pedía una cosa: quiero volver con él, quiero abrazarlo. Al regresar al refugio, Thor lo esperaba. No corrió a él, no rugió, solo lo miró desde lejos, caminó con paso lento, y cuando estuvieron frente a frente, se recostó a sus pies. Carlos se arrodilló, a pesar del dolor en sus costillas, y lloró sobre la melena dorada del león. Me salvaste la vida, otra vez. Ya no tengo dudas. No eres un animal. Eres un ángel con garras. La vida, después del ataque, nunca volvió a ser igual. Pero no porque hubiera miedo o cicatrices. Fue porque, a partir de ese día, Carlos y Thor dejaron de ser simplemente hombre y león. Se convirtieron en símbolo, en mensaje, en memoria viva del amor que salva. Carlos pasó semanas recuperándose. Su brazo izquierdo nunca volvió a ser el mismo. Tenía limitación de movimiento, cicatrices visibles y un leve temblor al intentar sostener objetos. Pero eso no le importaba, porque como él decía, estoy vivo, y eso se lo debo a él. Thor también cambió. Ya no era el cachorro juguetón que perseguía hojas en el jardín. Caminaba más lento, dormía más profundo, observaba todo con ojos sabios. Era como si hubiera comprendido que su papel ya no era jugar, sino proteger. Carlos solía sentarse junto a él en las tardes, mirando el atardecer. A veces no hablaban, solo respiraban, como si compartieran un mismo pensamiento silencioso. Sobrevivimos. Fue en una de esas tardes cuando Carlos tuvo la idea. Sentado frente a su cuaderno viejo, escribió: si un león puede amar, entonces nadie está perdido. Y así nació el proyecto que lo cambiaría todo. Refugio Thor, santuario de almas heridas. Con la ayuda de donaciones, voluntarios y antiguos visitantes que querían retribuir, Carlos transformó su hogar en un refugio oficial. No era un zoológico, ni una atracción turística. Era un santuario real. Un espacio para animales olvidados y personas rotas. Llegaron caballos ciegos, perros mutilados, gatos rescatados de incendios. También llegaron personas, niños con cáncer, veteranos de guerra, madres en luto, adultos mayores solos. Todos encontraban ahí algo que el mundo les había quitado: paz. Y en el centro de todo estaba él, Thor. El león, ahora majestuoso y solemne, tenía una rutina única. Se acercaba a los nuevos visitantes, los miraba con profundidad y se acostaba a su lado. No hacía falta más, solo su presencia bastaba. Carlos lo explicaba así: él no cura con medicina,
cura con presencia, con silencio, con esa energía que solo los que han sufrido pueden ofrecer. Los testimonios se multiplicaban. Gente que había perdido toda esperanza decía haber sentido algo diferente al abrazarlo. Niños enfermos pedían volver, psicólogos enviaban pacientes, incluso médicos recomendaban visitas al refugio. Thor se convirtió en leyenda, pero el tiempo siempre reclama su parte. A los 15 años, Thor empezó a dar señales. Caminaba más despacio, comía menos, dormía largas horas bajo la higuera que Carlos había plantado años atrás. Sus ojos seguían brillando, pero con una luz tenue, como la de una vela al final. Carlos lo cuidaba como a un hijo. Le daba agua tibia, le limpiaba la melena con paños húmedos, le hablaba como cuando era un cachorro moribundo entre los arbustos. Y una mañana, cuando el cielo estaba naranja, Carlos salió con su taza de café y no lo vio. Caminó hasta la higuera. Allí estaba Thor, recostado, tranquilo, con los ojos cerrados y la respiración suave. Carlos se sentó a su lado. Lo acarició con las dos manos y dijo: «Si ya te quieres ir, puedes hacerlo. No te detengas por mí. Solo quiero que sepas que me salvaste más de una vez. Gracias por ser mi familia». Thor abrió los ojos una vez más. Lo miró. Apoyó el hocico en su pierna. Y luego, simplemente, cerró los ojos para siempre. El refugio entero guardó silencio. Los animales dejaron de moverse. Los árboles no se mecieron. El viento pareció detenerse. Carlos no lloró. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte este video con alguien que necesite creer otra vez. Porque historias como esta, de redención, amor real y segundas oportunidades, son más que historias. Son espejos, son llamados, son un recordatorio de que los milagros existen y a veces tienen melena. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima historia real.